En este vídeo hablaremos sobre el aparato locomotor y todo lo forma. El aparato locomotor es el sistema que nos permite interaccionar con el medio ambiente a través del movimiento. ¿Vale? Permite el movimiento con músculos y huesos, aparte de ligamentos y otros elementos. Entonces, este sirve de sostén para todas las estructuras del cuerpo, para órganos, bueno, para todo. Es el sostén el que marca o el que lo mantiene todo. Y aparte, protege a todos los órganos, ¿vale? Como por ejemplo, el cráneo que protege al cerebro, al encéfalo, el tórax que protege a pulmones y otros huesos que pueden proteger otros elementos. Consta de 5 elementos, que son huesos, articulaciones, músculos, cartílago y ligamentos. Aquí tenemos diversas fotos de los huesos, ¿vale? Los más importantes. Y aparte os he colgado diferentes imágenes con músculos, huesos y creo que ya está, ¿vale? De lo más importante que he considerado. Y también tenemos los tipos de articulaciones, las veremos más adelante. Y aquí tenemos el sistema muscular, pues algunos músculos importantes. Pero igualmente, repito que están colgados, aparte también en el campus virtual, los que considero más importantes. Y está bien que le echéis un vistazo para poder saber un poquito de anatomía. Aquí vemos el cartílago, ¿vale? Un cartílago sano y un cartílago dañado. En este caso es la rodilla, ¿vale? La tibia con el fémur. Y vemos los cóndilos femorales con la meseta tibial con el menisco. Y cómo el cartílago se puede degenerar a través del tiempo y crear, pues eso, pues pequeños desgastes y pequeños agujeros que pueden provocar dolor. Y los ligamentos, que serían los que unen diferentes huesos entre ellos para proporcionar información sobre la articulación. El aparato locomotor está formado por dos sistemas, principalmente sistema óseo y sistema muscular. ¿Vale? El sistema óseo formado por todos los huesos que forman el cuerpo y por el sistema muscular que está formado por todos los músculos. Entre ellos se coordinan, se combinan y forman todo el aparato locomotor. ¿Vale? En el sistema óseo, el hueso sería el principal componente. Tenemos huesos. Los huesos son elásticos, ligeros y duros, ¿vale? Son duros sobre todo la cortical, la parte más externa, ligeros porque pesan poco, porque dentro tienen muchos espacios vacíos con aire para dar menor peso, y elásticos porque algunos también permiten un poquito de pequeña, bueno, no son gran elásticos, ¿no? Pero sí que tienen el componente más interno que es un poquito más elástico, ¿vale? La parte trabecular. Están formados por osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Los osteoclastos son las células que rompen el hueso, osteoclastos, ¿vale? Los osteoblastos son los que generan nuevo material óseo y los osteocitos son la célula ósea. El nombre es osteocito. Entonces, los osteoclastos romperían, osteoblastos crean y los osteocitos es la célula ósea. Tiene triple función: sostén, protección y posibilitar el movimiento. Eso es lo que hemos dicho anteriormente. ¿Vale? Posibilita los movimientos a partir de los músculos, ¿vale? Porque son anclaje de músculos, protegen a los órganos porque cierran diferentes estructuras y mantienen el sostén del cuerpo. Tenemos diferentes tipos. Largos, como por ejemplo el húmero o el fémur, ¿vale? El radio, el cúbito, todos los huesos que son, por ejemplo, alargados, ¿vale? Son huesos que tienen bueno, son muy largos, ¿vale? Son finitos, largos. Cortos, cuando son cortitos. Anchos o planos, bueno, se dicen más planos, ¿vale? Más que anchos. Planos, que sería la escápula. Los huesos craneales también son planos, ¿vale? Temporal, frontal, occipital, todos estos como tienen mucha superficie, son muy planitos, pues se llaman planos o anchos. Y los irregulares, que son los huesos que tienen una forma que no es ninguna de las anteriores. Entonces, los llamamos irregulares. Por ejemplo, tenemos las vértebras, que tienen unas formas diversas. Las características del hueso. También tenemos el periósteo, que es la capa que recubre todo el hueso. Y después, dentro del hueso, aparte del periósteo, porque el hueso en sí no está inervado, ¿vale? El periósteo sería la capa que sí que está inervada, que está vascularizada, que proporciona la nutrición para el hueso.
y es por donde sentimos. Si el hueso se rompe, lo sentiremos a partir del periósteo. El tejido óseo puede ser esponjoso en su interior, ¿vale? Y compacto, que sería sobre todo la parte exterior. ¿Vale? Vemos que, bueno, aquí nos dice que la parte esponjosa está en la epífisis, que sería en los extremos del hueso sobre todo, pero también podemos tener en todo el hueso, ¿eh? Y el compacto sobre todo en la diáfisis. Pero bueno, lo más importante es que sepáis que el esponjoso está dentro y el compacto está fuera. Entonces, la cortical o el hueso compacto, todo lo recubrimiento es muy duro y dentro está más esponjoso, tiene más espacios con aire para que pese menos el hueso. Después, hay algunos huesos largos, sobre todo, que tenemos el canal medular, que sería donde está la médula roja, ¿vale? Y donde se generan las células sanguíneas. Aquí vemos las diferentes partes del hueso, ¿vale? La diáfisis, las epífisis, que serían los extremos, las epífisis, lo del centro, la diáfisis, la cavidad para la médula por dentro y después el hueso esponjoso por dentro. Con las trabéculas son los espacios que hay entre medio del hueso con el aire y que permiten eso, pues reducir el peso. Y el periósteo, la capa que recubre el hueso. El esqueleto humano está formado por 206 huesos, ¿vale? Algunos están fusionados, como por ejemplo el coxal o el sacro, ¿vale? Y estos se complementan con ligamentos, tendones y músculos para formar el aparato locomotor. La mayoría son pares, que quiere decir que tienen su homónimo en el otro lado del cuerpo, ¿vale? Tenemos un hueso y el contrario igual. Y tenemos dos tipos de esqueletos, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. ¿Vale? El esqueleto axial sería el que forma el centro, ¿vale? Y el apendicular el que forma la resta. El esqueleto axial es, como hemos dicho, el que forma el centro, ¿vale? El que es responsable de la verticalidad del cuerpo. Y bueno, pues tenemos todo, la columna vertebral, costillas y después el cráneo. ¿Vale? Aquí tenemos lo que forman 7 vértebras cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, sacrocoxis, la caja torácica con las 12 costillas, el esternón, el cráneo. ¿Vale? Pero esto lo vamos a estudiar en los huesos que hemos visto en las otras fichas que tenemos. El apendicular, este hace posible la locomoción, que quiere decir el movimiento, ¿vale? Caminar, movernos, etc. Está formado por 126 huesos. Tenemos la cintura escapular, que sería el hombro, ¿vale? Todo el hombro con escápula, húmero, etcétera, ¿vale? Cintura escapular, extremidades superiores y extremidades inferiores. Las articulaciones es la unión, ¿vale? La unión de dos o más huesos que se articulan entre sí, que permiten el movimiento o no, ¿vale? Pero que están unidos, más o menos. Entonces, tenemos diferentes tipos de articulaciones. Tenemos una ficha también colgada con los diferentes tipos de articulaciones para que sea más visual. ¿Vale? Allí lo tenéis como un cuadro muy visual que se entiende muy bien. Aquí tenemos para explicar sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis, según el movimiento. Sinartrosis no tiene movilidad, anfiartrosis la movilidad es muy limitada y la diartrosis es la que tiene mayor movimiento. Por ejemplo, la articulación glenohumeral, que sería la del hombro. ¿Vale? La del hombro tenemos mucho movimiento, pero la mayoría que conocemos son diartrosis. La anfiartrosis, tenemos la sínfisis del pubis, ¿vale? Que tiene muy poquito movimiento. En el pubis los coxales se unen entre medio, ¿vale? La sínfisis. Y la sinartrosis, las suturas craneales, que tenemos entre los huesos craneales, las suturas, que son las rajas que se unen entre ellos, y estas no permiten el movimiento. ¿Vale? Después, aparte de esto, podemos clasificarlas según el tipo de tejido que las une. Si es fibrosa tenemos, si es fibrosa tenemos la fibrosa, sí, que serían las suturas craneales, por ejemplo. Cartilaginosas podemos tener la sínfisis del pubis, y sinoviales serían las que ya tienen una cápsula articular, que tienen el líquido sinovial, etc. Y son las que permiten el mayor movimiento, son las más conocidas y son las mayoritarias. Las fibrosas no tienen líquido sinovial,
¿vale? Es un tejido resistente y fibroso. Aquí tenemos las suturas craneales y tienen poco movimiento o no tienen movimiento. Por ejemplo, el sacro, cráneo y la pelvis. Cartilaginosas son, como hemos dicho, la sínfisis del pubis, por ejemplo, las que están unidas por cartílago. Y no tienen, en este caso, no tienen la cápsula articular, no tienen tantos elementos, son más sencillas. Permiten movimiento, pero muy pequeñas. Y las sinoviales son las que más conocemos, las que tienen líquido sinovial, cápsula articular, gran amplitud de movimiento, se pueden mover bastante, ¿vale? Y los dividiremos en trocleares, trocoides, artrodias, en artrosis y las sillas de montar. Ahora veremos una por una en qué consisten estas articulaciones. Pero por ejemplo aquí tenemos la articulación de radio y cúbito con la muñeca, ¿vale? La articulación del húmero con el cúbito, entre otras, ¿vale? Otras articulaciones iguales, que son articulaciones que permiten mucho movimiento y que tienen pues su cápsula articular, el líquido sinovial, etc. Vale. De sinoviales, por ejemplo, empezamos con las trocleares. En este caso también se llaman en bisagra, ¿por qué? Porque, bueno, tienen como es como una bisagra, ¿vale? Como una puerta. Entonces, entendemos, aquí tenemos el húmero con el cúbito, ¿vale? Que es el movimiento este del codo, perdón, que no se ve bien, ¿vale? Este movimiento de bisagra, ¿vale? Que solo es flexión-extensión, este movimiento es flexión, este es extensión, ¿vale? Pues llamamos trocleares o articulación en bisagra. Las trocoides, en este caso, hay un movimiento rotatorio entre un elemento y otro, ¿vale? Y este rota encima del otro. Aquí tenemos atlas axis. A nivel cervical, las vértebras cervicales pues rotan una encima de otra, ¿vale? Sobre todo, bueno, simplemente el atlas con el axis, ¿vale? Que son las que tienen este movimiento tan marcado. Y es así, como es un movimiento de rotación. Las artrodias serían deslizantes. Tenemos como ejemplo la muñeca, ¿vale? En este caso son articulaciones que se desplazan, ¿vale? Y también tenemos la articulación acromioclavicular, que sería la que está formada por el acromion, que es una parte de la escápula, y la clavícula. En la clavícula descansa sobre el acromion y permite un poco de movimiento, ¿vale? Las enartrosis son esféricas y están encajadas en una superficie cóncava. En este caso permiten mucho movimiento porque es como una bola con una superficie cóncava, entonces permite pues, un montón de movimiento porque tiene mucho juego. Y en este caso, por ejemplo, tenemos el húmero con la escápula, ¿vale? Fémur con la cadera, por ejemplo, la cadera fémur con coxal, ¿vale? Etcétera. Y ahora hablaremos del sistema muscular. El sistema muscular está formado por más de 600 músculos de todo el cuerpo y la función principal es la de generar movimiento, aunque también generan calor, ¿vale? Tenemos otras funciones del sistema muscular, pero principalmente es la de generar movimiento. Entonces permite que el esqueleto se mueva y también que mantenga la estabilidad y la forma del cuerpo. Se controla a través del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso es el que envía el orden al músculo para que se active. Entonces al recibir el estímulo se activa y se contrae el músculo. Y aproximadamente el 40% del peso del cuerpo se compone de músculos. El músculo ya sabemos que pesa más que la grasa, ¿vale? Por lo tanto, aporta un gran peso al cuerpo humano. Aquí tenemos principales músculos importantes que hay que saber o tener al menos idea, ¿vale? Tenemos las fichas, repito, en las que salen los que yo considero que tenéis que más o menos conocer. ¿Para qué sirven estos músculos? Para producir movimiento, para generar también energía mecánica, ¿vale? Que es lo mismo. Energía mecánica es movimiento, por tanto, a través de la energía química, que sería la energía que tenemos nosotros, ¿vale? Del alimento, al final lo digerimos, conseguimos la energía, lo transformamos, esto más tarde en energía mecánica, que sería una energía de movimiento. Aparte también dan estabilidad articular, que generan que la articulación esté estable, que no se luxe, que no salga de su sitio. ¿Vale? En gente mayor muy débil tenemos riesgo de luxaciones de los pacientes. ¿Vale? Por eso es importante fortalecer la musculatura. También sirve como protección,
delante de los golpes, delante de cualquier cosa, y mantiene también la postura del cuerpo. Dan información del estado fisiológico del cuerpo. ¿Por qué? Porque si tenemos dolor pueden provocar contracciones reflejas a este dolor y pueden provocar dolor referido también. Aportan calor, como he dicho anteriormente, y son estimulantes del retorno sanguíneo. ¿Vale? Si no caminamos y no hacemos ejercicio, la sangre se acumula más en las piernas y cuesta más de que suba para arriba. Entonces, si estimulamos el ejercicio y la musculatura, va mejor para estimular el retorno venoso. Principalmente los músculos se clasifican en tres tipos. Esquelético, que sería el que tiene movimiento voluntario. También se llama estriado porque tiene unas estrías a nivel microscópico, ¿vale? Y es el que más conocemos, ¿vale? El típico, el bíceps, por ejemplo, ¿vale? El deltoides, todos los que conocemos que generan el movimiento, ¿vale? Le llamamos esqueléticos. Músculo liso sería un músculo que tiene una contracción inconsciente. Por ejemplo, el músculo que forma parte del sistema digestivo. Este músculo no lo podemos controlar, se controla solo, ¿vale? Lo controla el sistema nervioso autónomo. Y este se llama liso porque a nivel microscópico no se ven esas estrías que se veían en el estriado. El cardíaco es un músculo específico del corazón que es, bueno, es involuntario y aparte tiene mucha capacidad para mantener la contracción. Bueno, puede mantener mucho tiempo la contracción. Por eso, porque el corazón es importante que esté siempre latiendo, ¿vale? Y que no sea un músculo que se canse rápido. En cambio, los músculos esqueléticos se cansan rápido. Si yo me pongo a correr, al final en la musculatura acabará cansada, ¿vale? Si yo hago un ejercicio muy fuerte de bíceps, el músculo llegará a un punto en el que no responda porque no podrá más. Tienen mucha fuerza, pero llega a un punto en el que llegan a cansarse, ¿vale? A la fatiga. Otros conceptos tenemos músculos agonistas y antagonistas. Agonistas son los que tienen la misma función. Que un músculo y otro tienen la misma función, entonces se ayudan. Por ejemplo, tenemos bíceps braquial y braquial. El braquial está igual en el brazo, ¿vale? El bíceps está al lado suyo y los dos tienen la función de hacer flexión de codo. Si yo hago un ejercicio de flexión de codo, estos dos músculos me ayudarán para hacer el movimiento. Entonces, en este caso, serán agonistas. Músculos antagonistas son músculos que tienen funciones contrarias. Por ejemplo, bíceps y tríceps. Bíceps hace flexión, tríceps hace extensión. Por tanto, cuando uno se activa, el otro se relaja. Y si los contraemos a la vez, pues no generaremos movimiento, porque los dos son contrarios. Y después está el concepto de músculos sinérgicos, que son los músculos que se ayudan entre ellos. Es muy similar a los agonistas, pero en este caso no tienen por qué tener la misma función. Por ejemplo, si yo quiero hacer una extensión de brazo, ¿vale? De húmero, en este caso necesito el deltoides, por ejemplo, y el supraespinoso, ¿vale? Bueno, musculatura, ¿vale? Musculatura que me hace el deltoides, ¿vale? Me provoca esta acción. Pero aparte, se tiene que combinar con la musculatura que estabiliza el hombro, que serían el manguito de los rodadores, ¿vale? Otro grupo de músculos, se tiene que coordinar para poder hacer esta acción. Por tanto, serían sinérgicos porque yo coordino el deltoides con otro grupo que me estabiliza la articulación para que el movimiento salga bien. Y esto llamaríamos músculos sinérgicos, que son músculos que se ayudan entre ellos. Pero no tienen por qué tener la misma acción, ¿vale? O sea, no tienen por qué tener la misma función en concreto, pero sí que se ayudan entre ellos. En cada músculo es importante saber el origen y la inserción. El origen es dónde empieza y la inserción dónde acaba. Si sabemos estos dos parámetros, podremos saber cuál es la función. Si yo sé que el bíceps, yo soy pesado con el bíceps, pero como es muy conocido, pues por eso hablo tanto del bíceps, ¿vale? El bíceps va de escápula, ¿vale? Más o menos de la cavidad glenoidea, ¿vale? Va hasta radio y cúbito, ¿vale? Entonces, en este caso, yo sé que como va de aquí hasta aquí, ¿vale? También puede empezar en húmero, tiene como tiene dos cabezas, por eso se llama bíceps, porque tiene dos cabezas, ¿vale? Tiene diversos orígenes y diversas inserciones. Como va de aquí hasta aquí, sé que la función será esta, ¿vale? Como yo sé origen e inserción, puedo saber también la función.
Vale, entonces, para acabar, ¿cómo funciona la secuencia básica para permitir el movimiento? Todo empieza en el sistema nervioso central, que quiere decir que empieza en el encéfalo, en la cabeza. De aquí sale el estímulo. Lo enviamos por el sistema nervioso periférico, ¿vale? Llega al periférico, a través de los nervios, llega al músculo y el músculo, al recibir el orden, el estímulo nervioso, se contrae y produce el movimiento. Mueve el hueso y produce el movimiento. Entonces el papel del sistema nervioso es clave para poder mover y para poder realizar el movimiento. Vale, hasta aquí el tema de músculos y huesos, de aparato locomotor. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.